¡Hola! ¡Feliz Día Internacional del Teatro! Bueno, es mañana el Día Internacional del Teatro, pero da igual, da igual. Venid que os doy un abrazo y un beso. ¡Ay! ¡Mua! ¡Mua! La cosa es que tengo una pedazo de información que compartir con vosotros hoy. Y sí, es lo que habéis visto en el título, que es un vídeo sobre festivales internacionales de teatro. Así que, fuera chacharas, dentro intro. Bueno, como habéis notado tengo la vocecilla un poco así, pero bueno, es que este vídeo lo tenía que hacer igual, o sea, me da igual tener la voz así. Además, la energía no se me va. Pero antes de empezar con los festivales a saco, os tengo que decir que hay muchísimos festivales de teatro en el mundo. Y de hecho, para hacer este vídeo he mirado las páginas web de cabo a rabo de 80 de ellas. Pero evidentemente no voy a poner las 80 en este vídeo, porque pues eso es un despropósito. Así que antes de nada os voy a decir con qué criterio he seleccionado los festivales que vais a ver en este vídeo, que yo creo que es importante. Lo primero, esto es una selección personal, o sea que realmente los festivales que voy a decir aquí son festivales que me han enganchado por algo muy concreto, o por su relevancia, o por algo así. Pero evidentemente no voy a hablar de ningún festival que no me haya tocado a mí primero la patata, porque es que si no, no puedo tocarosla a vosotros. Y la idea es tocaros a vosotros la patata, ¿no? ¿Sabes? Pero ese no es el único criterio. Como os digo, he mirado las páginas web de los festivales y he dejado fuera toda página que no funcionaba, toda página que no estuviese traducida debidamente en inglés o que no fuese traducible. He descartado festivales que no tuvieran unos valores éticos o artísticos claros. Luego, por otro lado, he valorado que hubiese diversidad de temas, que hubiese diversidad de formas artísticas, etcétera, etcétera. Al igual que he valorado que también los festivales sean sobre cosas específicas. Y también he intentado no repetir regiones, excepto en países hispanohablantes. Pues porque me parece que procede, porque la gran mayoría de la audiencia que me veis pues sois hispanohablantes, ¿sabes? Y tal. Pero en general no he repetido países. Y en base a todo esto he dividido los festivales en 3 categorías y aquí van. Festivales internacionales multitemáticos, festivales internacionales especializados en algún tipo de tema o de arte concreto y festivales de origen o de algún país hispanohablante. Empecemos con los festivales internacionales. Y empezamos fuerte con un festival de teatro inabarcable. Es ni más ni menos que el Fringe de Edimburgo. Un Fringe o un festival off es una versión de un festival que es alternativo. No está pensado para compañías establecidas, es un festival indie. Hay muchos festivales grandes de los que veremos que tienen versión off o versión fringe, pero también hay festivales que son desde el inicio fringe, como este caso. Y mira, este os lo pongo porque es que, a ver, es que es gigantesco. Son 53.000 representaciones de casi 4.000 shows que se realizan en 300 espacios. Tienes teatro, danza, teatro físico, clown, circo, cabaret, música, ópera, texto, musicales. Y mira, ya dejé de mirar la página porque es que dije, es que tenéis de todo. Es que, ¿pa' qué? Voy allí y lo veo y ya está. Este Fringe es probablemente el más grande e importante del mundo. Vamos con otro Fringe, en este caso es el de Toronto, en Canadá. Un festival que pretende que el arte sea saludable económicamente. El objetivo lo dice muy claro, es generar una economía artística saludable que pueda generar precios bajos de las entradas y, a la larga, una sociedad más próspera, por la capacidad que tiene el arte de mejorar la sociedad. Y lo que vas a ver, a pesar de que son fringe, son tanto compañías estables como compañías indies. Es un festival que promueve el diálogo entre artistas y público, cosa que es muy interesante, pero como os digo, la idea central es que todo el mundo se pueda permitir ir al teatro. Así que hay un foco enorme en la producción. Y además, todo el dinero íntegro de las entradas se lo llevan los artistas. Y esto no es moco de pavo, os lo garantizo. Además también tienen talleres que, bueno, van sobre los mismos temas. Promueven el diálogo entre productores, artistas y público. Y al ser un festival fringe, es por supuesto un festival en el que absolutamente todo el mundo puede presentarse. Si queréis saber qué pasaría si toda una ciudad se convirtiese en un teatro, tenéis que ir en julio a Aviñón, en Francia. Porque eso es exactamente lo que pasa allí. En julio toda la ciudad, todos los monumentos históricos y todos los sitios emblemáticos se convierten en espacios de representación. Este es el Festival de Aviñón. Es un festival bastante antiguo ya, es del 47. Tiene un presupuesto gordísimo para producir, son como 13,5 millones de euros solamente para teatro y para artes escénicas, es una burrada. Y el año pasado vendieron 140.000 entradas. Hubieron 3.500 artistas los que participaron. Y además es considerado, vamos, si no el que más, de los festivales de teatro más importantes del mundo. Es que es gordísimo. Y de hecho, este festival ayuda a pequeños festivales regionales o internacionales de menor calado de otros sitios. Si no teníais suficiente con eso, el Festival de Aviñón tiene su propio festival off, por si os habéis quedado con ganas de ver alguna cosa indie. Nos vamos un poquito más al norte y nos vamos a Reykjavik,
a Islandia. El Festival de Reykjavik, o sea, es un torrente escandinavo de calidad artística internacional, con todas las letras. Están obsesionados con la calidad y con la colaboración entre artes. Tienen literatura, artes visuales, diseño, música, teatro, de todos los tipos, y todos se conjugan entre todos. ¿Y qué clase de artistas han pasado por allí? Pues Björk, Led Zeppelin, David Bowie, el Teatro de la Complicité, Fura dels Baus, Marina Abramovic. Esto entre miles de otros artistas, tanto islandeses como no islandeses. Este festival se celebra cada 2 años en junio. Así que si tenéis pensado ir a Islandia en veranito, aparte de ver a auroras boreales y, bueno, ya sabéis, estar en una isla volcánica con todo lo que eso significa, os podéis pasar por el Festival Internacional de Reykjavik porque no os va a dejar para nada indiferentes. Y ahora nos vamos a Oriente Medio, en concreto a Georgia, el festival de Tbilisi. Bueno, no sé bien cómo se pronuncia, perdón, no sé georgiano. Georgia, un pequeño país que está al noreste de Turquía. Georgia es conocida por sus cantos corales polifónicos y su ballet, que es súper especial, que además es de origen bélico. Tbilisi es una de las ciudades más antiguas del mundo, y en Georgia lo saben. Y saben que su localización, que es básicamente entre medias de Europa, Asia y África, es un punto clave para la compartición de culturas. Este festival es el catalizador de la cultura de Oriente Medio. Tienen talleres brutales de 1000 tipos. Tiene una versión para jóvenes del festival y van tropecientos países, muchísimos, siempre poniendo foco en las vanguardias y en cuáles son los puntos comunes entre todas las culturas de todos los países que se presentan al festival. Por eso mismo le llamo catalizador, porque es un festival que se trata de cómo enriquecer las culturas de todos mediante las culturas ajenas. Y sinceramente no creo que haya mejor zona que Oriente Medio para hacer una cosa así. Chapó. Así que si os interesa el eclecticismo cultural, tenéis una cita en Tbilisi, en Georgia, en septiembre. Nos volvemos un poco al norte y nos vamos a Finlandia, concretamente a Tampere, donde tienen de verdad una obsesión con la calidad y una obsesión con el público. Y os puedo decir, porque además una compañera mía ha trabajado en ese festival, que su principal preocupación es que el público flipe con los espectáculos. Por supuesto, como en todos los festivales, pues hay cosas que no son tan buenas, pero lo normal es que haya muy buena calidad, que haya espectáculos brutales, de compañías brutales y una muy buena atmósfera de colaboración entre producción y artistas, que por lo que veo por aquí en el norte de Europa es algo como bastante común, ¿no? ¿Qué cosas puedes encontrar en este festival? Pues danza-teatro, teatro clásico, circo y teatro de calle. Es además bastante antiguo, más de lo que podría parecer, tiene unos 50 años. Empezó no siendo un festival internacional, sino un festival local, pero es un festival que ha ido cambiando con el paso del tiempo y se ha ido modernizando, precisamente para adaptarse al público. Precisamente por esto digo que es un festival obsesionado con el público. Y si no tenéis suficiente con eso, también tenéis seminarios y también tiene una versión off. Huvapalion. Así que ya sabéis, si queréis flipar con artes escénicas, tenéis una cita en Tampere en agosto. Se dice que cuando el teatro es necesario, no hay nada más necesario. Pues esto lo aplican y lo saben muy bien en el festival HIFA de Zimbabue. Esto es un festival que ellos mismos dicen que promueve la capacidad del arte de crear comunidad y de sanar heridas históricas. Zimbabue no deja de ser un país africano que no está absolutamente en muy buenas condiciones, pero que ha encontrado en el teatro una manera de salvar a la sociedad. Lo primero que ves en su página web cuando lo ves, en vez de una descripción del proyecto, lo que tienes son opiniones de gente de distintas clases hablando sobre el festival. Tienes hasta artistas como productores de diferentes países, como cosas que han dicho niños huérfanos al ver el festival. Pero no os creáis que se queda ahí. No. Esto no va sobre paternalismos, porque el paternalismo no sirve para nada. Lo que hay que hacer es hacer las cosas bien, y aquí lo hacen muy bien. ¿Qué puedes ver en HIFA? Puedes ver música, puedes ver teatro, puedes ver danza, puedes ver comedia, puedes ver arte con nuevas tecnologías. Promueven muchísimo la interdisciplinariedad. Madre mía, qué palabra. Es uno de los 6 eventos más importantes de toda África. Tienen muy buenas críticas, que además provienen de gente gorda. Muchísimos estudiantes trabajan allí, hay muchísimos talleres. ¿Y os acordáis lo que os decía de la colaboración? Bueno, pues en el año 2015, 23 de los 29 shows que hubieron en Zimbabue fueron colaboraciones internacionales. En el año 2015 participaron más de 1300 artistas y en conjunto fueron casi 50 los países invitados. Ojito con África, que no es ninguna tontería, que saben muy bien lo que hacen. Así que ya sabéis, si queréis ver cómo el teatro puede dar de verdad vida desde las entrañas a una sociedad, tenéis una cita en Zimbabue en mayo. ¡Arriquitao! Y ahora vamos con festivales de temas especializados. Empezaremos con el ITFOK de Kerala,
en la India. La temática del año pasado fue rescatar lo marginal, el foco en que las pequeñas subculturas son importantes para una sociedad. Tuvieron muy claro lo que querían, iban diametralmente en contra de la alienación capitalista. Bajo su punto de vista, no podemos permitir que las ambiciones económicas nos quiten nuestra parte humana y se necesitan devolver los valores, se necesita volver de alguna manera a las cosas buenas de lo tradicional. Este festival es lo mejor que tiene lo moderno dentro de las cosas tradicionales. Pues este festival va sobre teatro contemporáneo y teatro y artes escénicas folclóricas y tradicionales. Evidentemente verás muchas de la India, pero allí por supuesto puedes encontrar cosas tradicionales de otros países del mundo, cosa que me parece personalmente algo súper interesante. Además, por supuesto, tiene seminarios y talleres, dado que pone muchísimo foco en la crítica y en el aprendizaje, en el que el festival sirva de encuentro entre artistas y público. Es más, tienes hasta incluso si quieres la oportunidad de asistir al Work in Progress o a los ensayos de las compañías antes de que terminen su obra, para que puedas entender cómo funciona un proceso creativo teatral por dentro. Y esto es algo que de verdad no he visto muchas veces. Así que si no tenéis nada que hacer en enero del año que viene, ya sabéis, ITFOK, Kerala, India. Festival de Teatro Contemporáneo de Hungría, el mejor lugar para el teatro contemporáneo europeo. Es un festival que está enfocado exclusivamente en textos contemporáneos. Ellos mismos dicen que es un festival que no es solamente importante para Hungría, sino que es importante para todo el panorama europeo, porque es realmente un festival que permite la interrelación entre expertos de artes escénicas, el intercambio de experiencias y la formación, así como posibilita de verdad ver muy buenas propuestas sobre textos dramáticos contemporáneos europeos. Además, no me jodas, tienen talleres que lo he flipado. Me gustan más los talleres casi que las obras. Tienen talleres de teatro físico, de devising, de escritura de guión, aparte de un montón de actividades, de eventos de lectura, de debates, todo sobre teatro contemporáneo. O sea, es que es una pasada. O sea, si os mola el teatro contemporáneo, iros a Hungría en diciembre. O sea, por favor, es que, o sea, vais a flipar. Vale, este es un festival que me ha tocado de muchísimas maneras muy extrañas. Se llama Manipulate Festival y se celebra en Escocia y se fundamenta en 3 cosas: marionetas, animación de cine y teatro visual. El teatro visual es algo así como el teatro físico, es una cosa como que no se puede definir muy bien. Pero la cosa es que es un festival que se fundamenta en cómo mezclar las 3 cosas. No es que tengas marionetas por un lado, que tengas artes visuales por otro, que tengas animación por otro. Creo que el concepto de festival es muy inteligente, porque las 3 cosas tienen muchísimas cosas en común, que son la plasticidad, que son el uso de la luz, que son el movimiento y la forma. Y se pueden mezclar todas de una manera muy interesante. Y hay propuestas muy chulas. Yo de verdad he flipado bastante con las cosas que he leído y con las cosas que he visto sobre el festival. Así que si os mola esto de la sinestesia, de mezclar los sentidos, de que se te embriague toda tu percepción, tenéis una cita en Escocia en febrero. Y el último de esta sección, un asedio de fantasía hecho de papel y de madera. Estoy hablando ni más ni menos que del Festival Internacional de Marionetas, que es el festival internacional de marionetas más importante del mundo. Se celebra desde el 61 y en este caso, igual que en el de Aviñón, toda la ciudad se convierte en un escenario. Pero en este caso es llevado al extremo, no solamente los monumentos, las calles, los pasillos, los gimnasios, todo se convierte en un potencial escenario para cualquier obra de teatro de marionetas. Y además admiten todo tipo de técnicas de títeres. Puedes ver títeres pequeños, títeres grandes, títeres con sombras, títeres en calle, títeres en cine, máscaras objeto. Puedes verme morir también. O sea, lo que quieras. Si quieres ver marionetas y flipar y ver cosas que no has visto en tu vida, vete para allá. Vete para allá en septiembre, porque sí. Porque vas a ir allí siendo humano y saliendo siendo una marioneta. Es lo que hay. Y por último, pero no menos importante, festivales de teatro de origen hispanohablante. Empezamos con el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, en Colombia. Son muchos espacios para muchos géneros. Eso es lo principal del festival. Además son muchísimos géneros y raros. Pues sí, tienes, pues yo que sé, danza, tienes teatro clásico, pues tal, ¿no? Cosas normales que ves en festivales. Pero tienes cosas raras como teatro fílmico, teatro fantasmal, teatro esperpento, farsa. Bueno, la farsa no es tan rara, pero incluso teatro de objetos, que eso no se ve en todas partes. Es una absoluta ida de olla, o sea, yo te lo juro, yo no sé qué... ¿Alguien me puede decir qué es el teatro fantasmal, por favor? ¿Qué es el teatro fantasmal? Necesito saber qué es el teatro fantasmal. Son más de 40 espectáculos en 20 espacios que además son todos preciosos, preciosos. Ya sabéis, si os mola y estáis por Latinoamérica, en marzo tenéis una cita en el Festival Internacional de Teatro de Bogotá. Dale duro. Festival de Teatro Clásico de Mérida, en España. El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida es el más antiguo de todos los que se celebran en España. Ya tiene 67 años y es el considerado más importante del mundo dentro de su género.
ya que están especializados en teatro grecolatino. ¿Y qué queréis que os diga? Teniendo en cuenta que la primera obra que allí se representó la protagonizaba Margarita Xirgu y era una obra de Miguel de Unamuno, pues ¿qué queréis que os diga? El listón bajo no está. La verdad es que no tiene una cantidad muy grande de obras, hemos de decirlo, no es un punto a favor, pero vamos, tiene encuentros, cafés, talleres, tiene obras de pasacalle, además tiene su versión off. Y ¿sabéis qué? Que este festival es una máquina del tiempo. ¿Por qué? Porque se hace ni más ni menos que en un teatro romano. Todas las obras se representan en el Teatro Romano de Mérida. El original es en junio, pero ¿sabéis qué? Que este festival incluso tiene otras secuelas por otras ciudades de España. Y son ciudades en las que, por supuesto, hay un teatro romano y se siguen representando todas las obras en el teatro romano de cada una de esas ciudades. Realmente, si os apetece ver teatro grecolatino, podéis iros al Festival de Mérida desde junio hasta agosto y estáis servidos de teatro grecolatino, tanto de compañías grandes como de compañías off. Habemus Theatrum Classicum. ¡Pam! Aquí va un festival que es un trampolín de artes escénicas y de profesionales del arte dramático. Fira Tàrrega, que también se celebra en España, en este caso en Cataluña, y básicamente es un mercado internacional de artes escénicas, muy especializados en teatro de calle y teatro en espacios no convencionales. ¿Qué puedes ver ahí? Pues una riqueza magnífica de formatos y de escrituras. Y como os digo, teatro de calle, espectáculos visuales, mucho arte ecléctico y sobre todo teatro en espacios no convencionales. Pero sobre todo una de las cosas que más me ha gustado son sus valores éticos como festival. Apuestan por apoyar a los artistas en su creación y en su formación. Pretenden internacionalizar las compañías, por eso digo que es un trampolín de artes escénicas. Y además pretende generar circuitos nacionales y transnacionales para que esto siga fluyendo. Y si no tenéis suficiente con eso, si alguno de vosotros está estudiando arte dramático, teatrología o cualquier rama que esté relacionada con las artes escénicas, que sepáis que tenéis hasta formación universitaria de posgrado en ese festival, si os apetece. O sea que ahí lo damos. Si queréis ir a un mercado de artes escénicas en la que están por todas partes, tenéis una cita en Cataluña en septiembre, amigos. Y para terminar, un festival de teatro tan clásico que es contemporáneamente excelente. No hablo ni más ni menos que del Festival de Teatro Clásico de Almagro. Y la temática es sencilla, es teatro clásico pero no grecolatino, como el de Mérida. En este caso es clásico de los siglos XVI y XVII. En un principio estaba especializado en siglo de oro, pero con el tiempo se ha acabado extrapolando también al teatro shakespeariano y teatro neoclásico francés. Pero es que no solo eso, es que también podéis encontrar teatro clásico oriental de esas épocas. Son unos 100 espectáculos y tienen un objetivo muy claro en este festival, que es promover las posibilidades de los teatros clásicos en la sociedad actual. Y además yo estoy muy de acuerdo con esto porque los clásicos son clásicos por algo. Y los clásicos, evidentemente, si se siguen representando como se han representado toda la vida, pues no hay Dios que se los fume. Pero los clásicos, si se adaptan, si se reinterpretan en nuestra sociedad, tienen muchísimas posibilidades. Porque los clásicos son clásicos porque hablan de cosas universales. Por eso seguimos haciendo Shakespeare y Lope de Vega. Y esto lo saben muy bien en Almagro. Así que no es solamente teatro clásico, es la reinterpretación del teatro clásico. Y por supuesto esto enlaza con otro de los objetivos que tienen, que es el generar nuevos públicos, pero por supuesto siempre buscando la excelencia artística. Por eso digo que es un festival de teatro tan clásico que es contemporáneamente excelente. Y además, si no estáis contentos con eso, tiene actividades culturales y pedagógicas, tiene un off, y además los espacios no solamente son clásicos, que también tenéis corrales de comedia, por ejemplo, que son espacios hiperclásicos, que además solo hay en España, por cierto. Pero también tenéis espacios contemporáneos e incluso tenéis obras de teatro clásico de calle. O sea que clásico, pero clásico cuidadito, porque lo clásico se puede volver de repente no tan clásico. Así que ya sabéis, si os gusta este tipo de teatro clásico y sobre todo el reinterpretarlo, el redescubrirlo, tenéis una cita en Madrid, en Almagro, en España, en julio. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. ¡Feliz Día Internacional del Teatro! A todos, chicos, a todos los que me veis, a todos mis colegas también que me veis, que sé que hay algunos que me veis en el canal, que tengáis mucha mierda, toda la mierda que haga falta, joder. Y bueno, si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, tengo algo que ensayarte. Soy Shazo en Taila, este es mi canal de divulgación de artes escénicas y nos vemos en el próximo ensayo. Yep.